el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. El día de ayer fue asesinado Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era, hasta el momento de su muerte, precandidato a la presidencia en Ecuador. Un periodista de una larga trayectoria que había decidido marcar distancia con el sistema y hacer un discurso diferente. Estructurar un discurso diferente que le estaba dando resultado, porque aunque no era de los partidos tradicionales, ni de los partidos, ni apadrinado por liderazgos tradicionales de Ecuador, Fernando ya las encuestas lo ubicaban en segundo lugar. Oigan esto, las encuestas lo ubicaban en segundo lugar en las preferencias electorales, en unas elecciones que se van a celebrar muy próximamente. Me hace pensar a mí que el asesinato, el principal móvil es evitar que llegue a la presidencia. Pues si estaba en segundo lugar en unas elecciones que le faltan días y tenía una tendencia de crecimiento, entonces había que evitar que este hombre vaya a un proceso en el que pudiera quedar mínimamente en un escenario de balotaje de segunda vuelta. Y optan por matarlo. Que parecía, haciendo acopio de aquel título de una obra muy conocida, Crónica de una muerte anunciada, parecía que era una crónica de una muerte anunciada porque él había denunciado que estaba siendo amenazado. Incluso los organismos de seguridad de Ecuador ya habían proveído aparte de la seguridad privada de él, lo habían proveído una seguridad tratando de evitar lo que al final no se pudo: la muerte de este político que venía enfrentando, haciendo denuncias desde los tiempos de Rafael Correa. No es que ahora, él fue que hizo las grandes denuncias por las que enjuiciaron a Rafael Correa, por las que Rafael Correa está fuera de Ecuador. Es así. Y es bueno decir que la candidata que ostenta el primer lugar es precisamente una candidata del partido de Rafael Correa. Este hombre había enfrentado a los políticos, pero también había enfrentado a los empresarios, a un sector muy poderoso en Ecuador. Recuerden que Ecuador es productor de petróleo, de los mayores productores de gas natural, hidrocarburos, y él estaba denunciando unos contratos para la explotación de pozos petroleros. Estaba poniendo en riesgo grandes intereses y parece ser que la seguridad privada de él, la seguridad que el gobierno le proveyó, o no parece ser, así ha sido, no pudieron evitar que lo asesinen. El que observa el video, las personas que dispararon se infiltraron como si fueran simpatizantes, porque no fue a distancia. El que observe el video, se puede ver en el video que
que la seguridad lo lleva prácticamente arropado y lo lleva hasta el vehículo y es casi entrando al vehículo que le dispara. Pero según, escúchame Garavito, dice la esposa que él debió salir por el parqueadero, le llaman allá, por el parqueo, y salió, parece, por el frente. O sea que según narra la esposa que todos fallaron y es como si fuera que hubo una componenda. Una conspiración. Sí. No se descarta por lo que estoy diciendo. Los disparos son de cerca. No era posible. Pero fue en el momento donde él se disponía a montarse. Pues es lo que te estoy diciendo. No, por eso más de 40 disparos. No era posible que le dispararan a distancia. No era posible. Es probable que gente de su propia seguridad esté confabulado en esa conspiración. Y es una pena porque ya están señalando los sectores donde vino el asesinato. Son funcionarios del actual gobierno. Sí, ya una hermana de él ya está señalando nombres. Aquí aparece, aquí dice que habla que mientras la hermana del asesinado, Patricia Villavicencio, responsabilizó al actual ejecutivo y al ministro de Interior, Juan Zapata, por la violencia que acabó con la vida del político. Oye esto. Mira, sin embargo, también... Pero él mismo dijo que Fito, ahí iba, un reconocido narcotraficante, precisamente, le había amenazado a él y a su equipo político. Pero mira, él hizo una denuncia de que los sectores del narcotráfico, y establecía él de manera específica a ese reconocido narcotraficante llamado Fito, que guarda prisión inclusive, le había amenazado no solo a él, sino a varios miembros de su propio equipo de político y de campaña, y presenta en esa denuncia que él hace público un proyecto de una construcción de una cárcel de máxima seguridad una vez él llegue a la presidencia de la República, para esos narcotraficantes que de una u otra forma hacen vida y tienen incidencia en el Ecuador, precisamente llevarlo a esas cárceles. Y que a raíz de eso había un atentado contra su vida y que él precisamente estaba dispuesto a correr todos esos riesgos. O sea, tenía el candidato varios frentes de poder muy abiertos. Sí, es así. Te estoy diciendo porque él tenía un discurso anticorrupción en un país que está sumido en un sistema de violencia. Yo no sé si ustedes observaron que matan a la gente encima de otro, pero no solo eso. Yo no sé si ustedes ha perdido la capacidad. Le dieron seguimiento a más de 100 y pico de personas que murieron en una cárcel, en un motín. En un motín que se armó en una cárcel. Y en otra que le dieron candela. Lo que pasa en Ecuador es muy serio. Y quizás Villavicencio no tomó, o su equipo no tomó todas las medidas, no dimensionaron el peligro al que se exponía, porque como dice Xavier, varios frentes. Enfrenta a los empresarios en un sector tan poderoso como las petroleras. Oiga, que él era de ahí, él había sido... Él fue dirigente sindical. Él fue dirigente sindical de la petrolera. Él era de ahí. Enfrenta a esos sectores, enfrenta al sector político con la corrupción administrativa y enfrenta el narcotráfico. Estamos hablando de situaciones. Él ha debido tomar medidas mucho más severas en términos de seguridad, para garantizar su vida. Pierde el Ecuador un gran activo. Quizás una persona que podía darle la oportunidad de revertir estos indicadores de violencia, estos indicadores de corrupción que está teniendo Ecuador, que son de los más altos de América, quizá de poder instaurarse un modelo parecido al que Bukele ha estado promoviendo y que está haciendo
muy exitoso. Promoviendo y ejecutando. Sí. Y que está siendo muy exitoso. Allí Bukele, no por bonito, es el presidente más popular del mundo, ¿verdad? Sino porque él está siendo muy exitoso en un país que estaba sumido en un clima de violencia que generaba un nivel de pobreza extrema. Entonces Ecuador pierde a este hombre, a este actor de primer orden que pudo revertir todo esto. Hay antecedentes en América, recuerden a este apellido Galán en México, en el año 91 fue. México. México. Sí. Fernando Galán. Sí, pensé que iba a ser en Colombia. Lo que quería, ahorita te escuché, ¿no? Fue Fernando Galán en México, que también fue asesinado por el narcotráfico en un momento en que también estaba puntero en las encuestas para evitar que llegara a la presidencia. Un tocayo de Fernando Villavicencio. Exactamente. Entonces, quiera Dios, estos países de Centroamérica han estado nadando en un nivel de inestabilidad política de hace muchos años, aunque tuvieron unos momentos en que avanzaron mucho en términos de transparencia, en términos de consolidación de la institucionalidad democrática, pero eso se ha ido requebrajando y se ha ido deteriorando. Yo le puedo decir a ustedes que en los años 90 Ecuador se enrumbaba a ser un país muy estable, pero a partir de la aparición de una figura llamada Abdalá Bucaram, ¿ustedes recuerdan ese fenómeno? Ese fenómeno, sí. ¿Ustedes recuerdan? Ecuador entró en una fase de... Y ahí es que surge Rafael Correa después, producto de toda esa inestabilidad de Rafael Correa con un discurso antisistema, surgió, y bueno, Rafael Correa pagó las consecuencias. Está en Bélgica y con una sentencia en Ecuador que inmediatamente llegue está preso. Por eso ha decidido quedarse en Bélgica y influir Vamos a ir brevemente, porque yo recuerdo El Patrón del Mar. Galán lo asesinó Pablo Escobar. ¿El narcotráfico? Sí, pero no fue en México, fue en Colombia. No. Sí. Eso que estoy diciendo. Porque en El Patrón del Mar, el que lo vio, yo lo vi 2 o 3 veces. Ahí hay una descripción en la serie muy acertada, incluso la prensa, el diario que se encargaba de publicar todas esas cosas de Colombia. Le daba seguimiento a eso y fue también asesinado el director de ese departamento. Carlos Galán. Porque eso fue muy vivido por el narcotráfico en Colombia, sí, pero fue dirigido por Colombia. Por Pablo Escobar, y en la serie que es muy conocida, muy famosa, que la prohibió Colombia. Pero fue un acto así mismo. Es correcto. Sí, es como ustedes dicen, es así. Entonces, quiera Dios, y puedan establecerse las responsabilidades correspondientes, no de lo que dispararon, de lo que dieron la orden, de los que pagaron, porque la mayoría de las veces en estos casos enjuician a los que dispararon. Eso no, es a los que dieron la orden, a los que pagaron. Un sicariato ahí. Sí. Lo que pasó, por ejemplo, en Haití. ¿Qué tú haces con enjuiciar a los que dispararon? ¿Quién dijo que nadie decide ir a matar a un presidente así por así? No. Pagaron, armaron una estructura. Estamos a 10, es como el 20, las elecciones, faltan como 10 días. 22, creo. Sí, por ahí. El 21. Sí, El 20. Es por ahí, sí, faltan 10 días. Faltan 10 días. Como no la suspenden también, porque es un asunto que... Habría que ver cuántos candidatos. Es un atentado contra la democracia. Oh, claro. Es un atentado sobre todo que es un proceso electoral. Resultado, porque fue el producto también de la renuncia de un presidente que tuvo... Una pregunta, ese no es el mismo partido de Lazo.
Sí, No. sí, sí, No, sí. no, Él mismo, no. Él está siendo postulado No el mismo. organización- Sí, es por ahí. por dos movimientos. Él estaba siendo postulado pero lo apoya, yo creo, el partido. por dos movimientos. Un movimiento que llaman Gente Buena y otro movimiento que Pero llaman La Construcción. yo creo que yo leí hace unos días. Él estaba que se siendo mencionaba postulado por esos dos se elementos. mencionaba a Construcción Lazo, y Gente Buena. Sí. a Lazo, Él estaba siendo postulado por esos dos movimientos. Pero son países, reitero, que tienen mucha inestabilidad política. Recuerden que la Asamblea, el Congreso lo disolvieron ahí. y él era asambleísta. Él era asambleísta. Él era diputado. Él era diputado. Sí. ¿Verdad? Todo eso tiene que ser para uno tomarlo como un referente. Eso no era así. En República Dominicana hay de alguna manera cimientos, se están levantando cimientos, situaciones de peligro en República Dominicana. La llegada de Porque ese haitiano. no todo es así. O sea, eso ya está llegando a su punto máximo cuando en Colombia, esa zona de Centroamérica, es por alguna razón de que ahí hay una alta producción de ese mundo del narcotráfico, pero nunca nada empieza de que así como está ahí. Aquí hay algunos cimientos que hay que empezar a tenerle peligro con esa cosa. Déjame acusar para que no se quede en el aire, porque en México asesinaron un candidato a Colosio. Ahora Colosio, lo acabo de sí, buscar. sí. En 1994. Pues eso fue reciente. No, en el 94. Pero el Colombia fue más atrás. Luis Donaldo 81, Colosio. El Colombia fue en el 81. En el 94. Recuerdo 89. ahora. Sí. 89. Lo que pasa es que tuve un lapsus con el tema este de Galán. Galán fue. Y cuando en la hablé de época- México, Lo de me Galán. refería a Luis Donaldo Colosio, que recuerden que en el 94 también fue asesinado siendo candidato Y el de Haití presidencial ahora. por el Ahí PRI, hubo un era hecho candidato del Hubo PRI. un hecho más elevado que fue el fusilamiento de jueces de la Suprema Corte de Justicia en Colombia. Y El pleno. Vamos a la pausa. Y alcaban gente ahí. Vamos a la pausa, volvemos con más. Adelante, Control.